Hola, soy la licenciada Silvia Beatriz D'Angelo. Me acompaña la licenciada Valeria Fedoriachak. Juntas vamos a conversar contigo sobre ciencias e información científica. Te vamos a contar qué tipo de conocimientos basan las prácticas profesionales en el ámbito de la salud. Hola, yo soy Valeria Fedoriachak. Ambas venimos del ámbito de la kinesiología y así como la medicina, también manejamos distintos tipos de información científica. Entonces te vamos a contar sobre los distintos tipos de información y cuáles son los usos dentro del ámbito profesional y formativo. No podemos hablar de información científica sin antes preguntarnos qué es la ciencia. ¿Te animas a responder? Sí, la ciencia es conocimiento y actividad. Es un conjunto de conocimientos sistemáticos que nos hablan de la realidad. Y es la actividad que conduce a ese conocimiento. El conocimiento científico es un conocimiento objetivo, ya que sus enunciados concuerdan con el objeto del cual hablan. Es empírico, viene de una experiencia, metódica y sistemática. Es racional porque utiliza la razón para analizar la realidad. Es un conocimiento que puede ser modificable, cambia con el tiempo, por lo tanto su verdad es transitoria. En cambio, el conocimiento corriente, el conocimiento que es común a todos los seres humanos, también es empírico, pero es desde una experiencia sensible, a partir de una experiencia personal que se transmite de manera cultural de persona a persona. Es un conocimiento más singular. ¿Es la medicina una ciencia? La medicina moderna es, al igual que el conocimiento y actividad. Se fundamenta en conocimientos venidos desde las ciencias básicas, las ciencias aplicadas y la tecnología. Las ciencias básicas, como la física, la química, la biología, son aquellas que construyen conocimiento por el conocimiento mismo. No tienen un fin práctico. Las ciencias aplicadas utilizan este conocimiento de las ciencias básicas para resolver problemas de la práctica cotidiana. En tanto, la tecnología usa las teorías científicas en la adaptación a determinados fines. Usa el conocimiento científico como medio para modificar la realidad. Por ejemplo, cuando se construyen prótesis para sustituir partes del cuerpo que se han perdido, o cuando se construyen instrumentos como un tomógrafo para poder hacer estudios diagnósticos. ¿Cómo se comunica el conocimiento de las distintas ciencias en que la medicina basa su práctica? Se comunica este conocimiento a través de lo que llamamos información, que sirve para aumentar el conocimiento sobre un área o un tema específico. Quita la incertidumbre y ayuda a tomar decisiones. Esta información puede ser científica y no científica. La información científica es una información estructurada que tiene una metodología y nos cuenta el proceso de la investigación científica. En cambio, la información no científica nos cuenta sobre los resultados y las conclusiones, pero no nos expone de qué manera o de qué modo se llegaron a los resultados. La información científica es información lógica obtenida en el proceso de elaboración de conocimiento científico, que representa fenómenos y leyes de la naturaleza, la sociedad, el pensamiento y se emplea dentro de la práctica histórico y social. La información científica expresa qué se estudió, cómo se estudió, qué resultados se obtuvieron
y a qué conclusiones se llegaron, de forma que el estudio pueda repetirse. La información científica está dirigida a un público específico mediante un lenguaje específico de carácter informativo y objetivo. Entre información científica y no científica debemos diferenciar publicaciones periódicas y no periódicas. Las publicaciones periódicas son aquellas que se publican en un plazo determinado. Generalmente, dentro de las publicaciones periódicas son las que encontramos en revistas científicas y vamos a encontrar bajo estos títulos: metaanálisis, revisiones sistemáticas, artículos originales, ensayos clínicos, estudios observacionales, casos y controles, estudios de prevalencia, incidencia, casuística y experiencias clínicas. Y dentro de esas publicaciones no periódicas vamos a encontrar tesis, monografías científicas y ensayos científicos. Ahora bien, dentro de la información no científica y dentro de las publicaciones no periódicas vamos a encontrar revisiones narrativas, monografías de compilación, artículos de divulgación y notas periodísticas que tratan sobre estudios científicos. Y dentro de las publicaciones no periódicas, libros de texto, enciclopedias y diccionarios. Ahora bien, ¿para qué sirve la información? ¿Te has preguntado? La información científica nos permite una actualización sobre un tema de interés. Nos sirve también para conocer cómo se investiga, quiénes son los expertos que investigan en el área de interés. La información no científica sirve para enriquecernos como conocimiento, para enriquecernos en lo conceptual y en general sobre un tema, además de profundizar un tema específico. Veamos cuáles son los criterios a considerar al buscar información válida y confiable. Por un lado es la relevancia, según el tipo de fuente a utilizar y cómo utilizar la información. El alcance, que es el balance entre los datos y las opiniones. La autoridad y credibilidad, es tener la experiencia o el peritaje en el tema o la materia de quienes elaboran la información. La actualidad es referente a si la información es actualizada al día o es una información de los últimos 3 años o si esa información es de los últimos 6 años, que en general ya es considerada obsoleta. La objetividad como la verdad basada en datos comprobables y la exactitud, que está basada en información correcta y exacta. Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Hemos visto que la práctica médica se fundamenta en la ciencia. Ese conocimiento científico que proviene de todo un proceso denominado investigación científica se va a transmitir, o sea, se va a comunicar como información científica y no científica. La información científica periódica es la que encontramos en las revistas de investigación, aquellas que siempre van a tener una sección donde haya algún artículo que nos cuente qué se estudió, cómo se estudió y los resultados y conclusiones obtenidas. La información no científica, como decíamos, es aquella que cuenta los resultados y conclusiones, pero en una estructura diferente. También la vamos a recibir a partir de los libros con los cuales vas a formarte durante toda tu carrera. Como criterios mínimos para poder reconocer una fuente de información válida, ya sea de tipo documental, fuentes clásicas o fuentes informáticas, tendrás que considerar que estas fuentes, que esta información tenga un autor o autores,
alguien que se responsabilice por ese escrito, un título que te cuente de qué se trata, una fecha que te va a decir si es actual o no es actual la información, la bibliografía de referencia que te van a contar si quienes escribieron el artículo están fundamentando sus dichos en fuentes actuales y tienen que provenir de alguna fuente válida. Todo esto lo ampliarán leyendo la bibliografía que aparece en la pantalla. Recuerda que estos temas te van a servir para los distintos módulos que hacen a la materia Medicina, Hombre y Sociedad, pero también a lo largo de toda tu carrera, hacia el título de médico y en lo que será tu profesión el día que te recibas y tengas que actualizarte. Hasta la próxima clase.